Buenos días a todos. Buenos días, profe. Bueno, Buenos días. disculpen el retraso, pero estaba acomodando unas cosas aquí de que voy a presentarles. Y pero ya está. Bueno, pues ya hoy iniciamos la última tercera parte del curso, que en general se llama, se le denomina métodos de energía. Lo que vamos a ver es la aplicación del principio del trabajo y energía, conservación de la energía, el impulso y cantidad de movimiento, hasta donde alcancemos a ver. Hay el último tema que está difícil que alcancemos a verlo, es el de impacto. Pero pues haremos lo posible, ¿no?, por llegar a esa parte. Bien, bueno, ya el día de ayer creo que fue casi ya en la noche, o ya en la noche, cuando subí información ya de la información inicial de la
tercera parte del curso, que es el principio de trabajo y energía, ¿no? Según lo que recuerdo, a ver, para no mentir, lo que subí fueron 1, 2, bueno, el enlace para 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 videos donde se habla sobre trabajo de una fuerza, el principio del trabajo y la energía, el principio de trabajo y energía, en lo particular también otro de el trabajo de la fuerza peso y el trabajo de la fuerza de un resorte. Y aparte, déjenme ver, algo que, bueno, un video que aquí llamé energía cinética en rotación y traslación. A ver ¿qué incluye esto? Está bueno. Bueno. Mm, mm. Entonces, probablemente algunos ya tuvieron oportunidad de ver algo de la información que subí. Y entonces, pues les voy a presentar mi pantalla para ver algo sobre eso esa información. No es esto. Aquí me falta uno. Bueno, dejo de presentar porque me falta uno todavía, permítanme. En un momento lo tengo ya. Bueno, en unos momentos. Es el de este. Bien, ya. A ver, ¿cuáles son? Y este otro. Bueno, sí, ya está. Bueno, voy a volver a presentarles mi pantalla para...
Bueno, el primer video fue del trabajo de una fuerza. Bueno, ahorita nada más nos vamos a enfocar en esta parte primero, ¿no? El trabajo de una fuerza, bueno, a ver. Em, ya en esta parte del curso, lo inicial de esta última parte se refiere al principio del trabajo y la energía. Entonces, nada más este primer video, el que se llama Trabajo de una fuerza, es para recordar lo que es o cómo se calcula el trabajo de una fuerza. Y en primer lugar, lo que vamos a hacer es que con la letra U mayúscula, que aquí estoy dibujando una con mucho cuidado, es si hablamos de U, esto es trabajo. Trabajo. Que probablemente en algún curso de física ustedes usaron la letra W para trabajo, de work en inglés. Ahorita, si ponemos una U mayúscula, significa trabajo. Trabajo de una fuerza, de un sistema de fuerzas. Punto. Nada, si si alguien en alguna tarea, o si es que hacemos tareas o en algún examen pone una W, quién sabe qué es eso y pues no sirve, ¿no? Recuerden, trabajo lo vamos a indicar con U mayúscula. Ahora, aquí lo que se plantea en esta parte es la ecuación inicial o, digamos, la ecuación original de trabajo de manera vectorial. El trabajo diferencial, o sea, diferencial de U, es un producto escalar F.dr. F es la fuerza de la cual se está analizando el trabajo que realiza, y dr es el desplazamiento diferencial. Por ejemplo, aquí de esta partícula, que así es como se inicia en los textos, el análisis de trabajo de una fuerza, ¿no? Es una partícula que está moviendo sobre una trayectoria cualquiera. El trabajo diferencial que realiza la fuerza F que está actuando sobre esta partícula es esa fuerza F punto de R, desplazamiento diferencial obviamente en una cantidad diferencial. Y ya saben ustedes de su curso de cálculo vectorial que un producto escalar de dos vectores es igual al producto de las dos magnitudes F y dr, donde a la magnitud de dr se le está llamando ds. O sea, diferencial de desplazamiento sobre esta curva, esta trayectoria cualquiera que sea, por el coseno del ángulo que forman entre sí los dos vectores, que en este caso es pues el ángulo teta. Bueno, aquí está mal trazado, pero esta fuerza F es colineal con esta otra línea, ¿no? Aunque ahí pues, se ve medio chueca, pero pues así salió. Pero teta es el ángulo formado entre la fuerza F y, y el desplazamiento diferencial. Y después lo que se hace en el video, ya lo que sigue es hacer integrar desde una posición 1 hasta una posición 2, o de una posición A hasta otra posición A', como se quiera llamar. Y, a ver, voy a borrar lo que había yo puesto aquí. Para que no interfiera con esto otro.
Y entonces, bueno, aquí quedó encima de este, bueno, ni modo, qué remedio. Aquí aquí lo que se ve es que f coseno de teta, o sea, este es la integral desde posición 1 hasta posición 2 de f por ds por el coseno de teta. F por el coseno de teta es la componente de fuerza tangente al movimiento. O sea, este vector desplazamiento diferencial de R es colineal con esta fuerza tangente. O sea, obviamente el trabajo desde 1 hasta 2 de du, pues es U, ¿verdad? El trabajo de bueno, la integral de una diferencial, pues es la ecuación. Bueno, más bien no la ecuación, la variable, que en este caso es el trabajo. Entonces, el trabajo realizado desde 1 hasta 2, ya no un trabajo diferencial, el trabajo total realizado por la fuerza F sobre esta partícula que se mueve desde 1 hasta 2, suponiendo que la fuerza F mantiene el mismo ángulo con respecto a la tangente a la curva en todo el trayecto, o sea que va cambiando de ángulo con respecto a la horizontal para mantener este mismo ángulo aunque esté ya en otra posición de la curva, ¿no? Entonces, el trabajo realizado por la fuerza F es la integral de la fuerza, de la componente de fuerza tangente al movimiento o al desplazamiento por la diferencial de desplazamiento. Claro que es la integral de eso, ¿no? Ahora, a ver, vamos a... la otra era para ver lo que había acá de este lado. Digo, la otra diapositiva. Aquí ya está considerando que actúa una fuerza sobre este cuerpo y que el cuerpo cambia de la posición 1 a la posición 2, que sería acá, a la, a la posición 2. Si la fuerza es constante y el ángulo que forma con la horizontal es constante, en este trayecto de este cuerpo que se desplaza sobre una trayectoria horizontal, o sea que se está trasladando, no está girando, se está trasladando nada más, pues entonces la integral de ese trabajo diferencial, que es igual al trabajo realizado desde 1 hasta 2, es la integral de f coseno de teta ds, que es la f coseno de teta, ya dijimos que es la fuerza tangente al desplazamiento. Y como f y el coseno de teta son constantes, sale de la integral, queda nada más la integral de ds desde S1 hasta S2. Y nos da esta ecuación. La integral de ds pues es s dentro de los límites S1 a S2 y queda esto, ¿no? Entonces, el trabajo que realiza una fuerza durante el desplazamiento, una fuerza constante en magnitud y dirección y sentido, sobre un cuerpo que tiene traslación, el trabajo se encuentra con esta ecuación. La fuerza por el coseno del ángulo que forma con la dirección del movimiento, con la dirección del movimiento, otra vez, porque le di entrada a alguien y me distraje. Entonces, el trabajo desde 1 hasta 2 es de una fuerza F constante en magnitud, dirección y sentido
que actúa sobre un cuerpo que se está desplazando en traslación, nada más en traslación, es la componente de fuerza en la dirección y sentido del movimiento por la diferencia de posiciones, la distancia que hay de aquí hasta acá, pues, este 2 menos ese 1, pensando ya en una trayectoria en traslación nada más. Bueno, pero algunos me preguntarán, porque ya me han preguntado, siempre me preguntan, bueno, ¿y qué es eso del trabajo realizado? Porque, bueno, sí, el trabajo realizado, ¿y eso qué? ¿Qué es? El trabajo que realizó la fuerza. Pues es la energía que esa fuerza le quitó o le dio al cuerpo sobre el que está actuando. O sea, si ahorita mencionamos esto acá de arriba, ¿no? Pero acá en la parte, en este pequeño diagramita que está aquí. Vamos a aumentarlo. Ahora sí ya. La fuerza actúa sobre este cuerpo y va en esta dirección y sentido con un ángulo teta. Un ángulo teta, pues menor a 90 grados. El cuerpo, mientras está actuando la fuerza, se desplaza desde 1 hasta 2. Como el trabajo, a ver, ¿alguien más llegó? Como el trabajo es F coseno de teta, el coseno de teta si es menor a 90 grados es un coseno, eso es un valor positivo, como aquí se ve, ¿no? Si el ángulo es de 90 grados, el coseno de 90 grados, pues ya sabemos que es. ¿Cuánto vale el coseno de 90 grados? A ver, usen su calculadora y díganme cuánto vale el coseno de 90 grados. 0. 0. O sea, si la fuerza fuera vertical, pues no realiza ningún trabajo sobre el cuerpo porque es F por 0, bueno, cualquiera que sea la distancia y cualquiera que sea el valor de la fuerza, pues no realiza trabajo. A menos que lo levante. Entonces sí, ya está realizando un trabajo porque ya hubo otro desplazamiento, no nada más traslación horizontal. Ya hubo también una componente vertical de movimiento, pero ese sería otro caso, ¿no? Mientras el ángulo sea menor a 90 grados con respecto a la dirección, al sentido del movimiento, entonces el trabajo es positivo. Y con eso se indica que la fuerza F le da energía, le aumenta la energía al cuerpo. O sea, si el trabajo de una fuerza sobre un cuerpo es positivo, significa que le está dando energía mecánica. Y la energía mecánica, pues está formada por la energía potencial y la energía cinética. Quiere decir que si el trabajo de esta fuerza F sobre el cuerpo fue positiva, le dio mayor velocidad o aumentó su altura. O sea, lo llevó para arriba, pues, en una trayectoria, ya sea aquí, en un plano inclinado o como sea, ¿no? Trabajo positivo indica que se le da energía al cuerpo sobre el que se realiza trabajo. Yo recuerdo cuando yo llevé algún curso de este tipo, me decían que realiza un trabajo positivo. ¿Y eso qué? ¿Quién sabe? Qué bueno que es positivo. Digo, no sé si sea bueno o malo, pero, bueno, trabajo positivo significa que la fuerza le dio más energía al cuerpo, aumentó su energía, ya sea potencial o cinética, que ya veremos más adelante cómo se maneja eso. Ahora, si el ángulo de la fuerza con el sentido del movimiento es mayor a 90 grados, si buscan el coseno de cualquier ángulo mayor a 90 grados, entre 90 y 180, el coseno es negativo. Bueno, el coseno de 180 pues,
1 menos 1, ¿no? El coseno de 180. Y el coseno, por ejemplo, de 0 grados, pues es 1. Entonces, si la fuerza va completamente horizontal en el sentido del movimiento, pues el coseno de 0 grados es 1. Eso quiere decir que la fuerza está, podemos decir de esta manera, que está aplicando toda su energía, le está dando toda su energía al cuerpo. No nada más una componente de la fuerza está dándole energía, toda la fuerza. Ahora, si el ángulo, vamos al caso de si el ángulo es mayor a 90 grados, claro, menor a 180. En ese caso, pues el coseno del ángulo entre 90 y 180, bueno, mayor a 90 pero menor a 180, es negativo. Bueno, inclusive el de 180 es negativo. Eso significa que, pues, el trabajo es negativo. El trabajo de, si la componente de fuerza tangente al movimiento va en sentido contrario al movimiento o desplazamiento, entonces el trabajo es negativo. Y eso viene de acá lo de producto vectorial, producto escalar de dos vectores, ¿no? Entonces, si el ángulo que forma la fuerza con el sentido del desplazamiento, si el ángulo es mayor a 90 grados, pues el trabajo que realiza la fuerza es negativo. Significa, por ejemplo, en este caso, que esta fuerza F, que va hacia la derecha, le está quitando energía al cuerpo. Está realizando un trabajo negativo. Significa, como ya dije, quitarle energía al cuerpo. De tal manera que si esto es una superficie horizontal, pues entonces en cierto tiempo esta fuerza hará que se detenga el cuerpo. Está quitando energía, va a acabar con su energía cinética y en algún momento se va a detener. Y si la fuerza sigue en la misma dirección, pues empezará a darle energía haciendo trabajo positivo sobre este cuerpo. Primero lo detiene y si sigue actuando en la misma fuerza, pues empezará a moverlo a la izquierda, dándole energía, repito, haciendo un trabajo ahora ya positivo, porque iría en el sentido del nuevo movimiento que tuvo el cuerpo. Bueno, no sé si se entendió esto de lo que les estuve hablando. De por qué significa que sea un trabajo positivo o que sea un trabajo negativo. Entonces, Sí, profe. ¿está claro? Bueno, entonces, aquí nada más les he hablado de movimiento de traslación. Bueno, ahí este es un video que ahí, un video, digo para no decir como los españoles, un video, es un video que es que me estaba acordando de algo, pero es otra cosa. Bueno, es el primer video que está ahí de los que subí en Classroom en esta parte de trabajo y energía. El trabajo de una fuerza. Después viene esto que es el principio del trabajo y la energía. A ver cómo andamos de tiempo. La culpa es que no me pasó al otro dispositivo y ya se me está adormeciendo la mano. Bien, aquí se habla, bueno, este video habla del principio del trabajo y energía y ya viene toda la explicación. A ver, el video es rápido, dura casi un poco menos de 5 minutos. Y lo que se hace es
que sobre una trayectoria similar para un caso general, digamos, de una partícula, que es como se empieza a analizar trabajo de energía en los textos de dinámica. Se usa segunda ley de Newton para llegar a la ecuación de trabajo y energía, que es esta ecuación que aquí voy a encerrar en un rectángulo. Ay, pero quedó muy fúnebre. Así que cambiamos a rojo. Esta es la ecuación del principio del trabajo y la energía que se deduce en base a la segunda ley de Newton aplicada al movimiento de esta partícula, esta partícula o cuerpo que está sobre esta trayectoria curvilínea, o en una trayectoria cualquiera. Y se usa lo que ya se mencionó anteriormente, que es... ¿qué hice allá? Bueno, ahorita corregimos eso. ¿Qué es esto? ¿Qué es el trabajo? El trabajo de una fuerza, ¿no? En este caso, el trabajo de la fuerza tangente al movimiento. Recuerden que la componente, según lo que estaba en el video anterior, que ahí nada más les comenté así de manera rápida, la fuerza que realiza trabajo en la trayectoria de un cuerpo es nada más la componente de fuerza tangente al movimiento. Creo que no lo mencioné aquí suficientemente claro, ya que la fuerza por el coseno del ángulo es la componente de fuerza tangente al movimiento o al desplazamiento. El cuerpo se está desplazando en esta dirección. Entonces, la componente de fuerza tangente al movimiento, al desplazamiento, pues es esta componente. Esa. Y va tangente o colineal y en el mismo sentido que el movimiento. El trabajo de esta fuerza es positivo. Si fuera en sentido contrario sería negativo, como ya se platicó aquí en esta otra parte. Ahora regresamos con principios del trabajo y la energía. El principio del trabajo y la energía lo que hace es relaciona la energía cinética, que aquí se indica con la letra T, con el trabajo realizado. Y aquí está todo el desarrollo para llegar a que la integral de FTDS, que es el trabajo desde 1 hasta 2, es la diferencia de energías cinéticas del cuerpo. Y para la deducción, pues se usó nada más una sola fuerza. Pero si sobre un cuerpo normalmente actúan siempre varias fuerzas. En pocos casos, se tienen pocos casos en los que nada más actúa una fuerza. Uno de ellos es cuando un cuerpo va en caída libre. Si se desprecia la fuerza por la fricción con el aire, pues entonces la única fuerza que actúa sobre un cuerpo cuando va cayendo, pues es su peso. Pero como normalmente sobre un cuerpo actúa todo un sistema de fuerzas, nos van a contar más pronto esto. Tenemos 10 minutos. Bueno, cuando sobre un cuerpo actúa un sistema de varias fuerzas,
Pues la energía cinética final de ese cuerpo es la energía cinética inicial más la suma o sumatoria de todos los trabajos realizados sobre ese cuerpo desde una posición 1 hasta una posición 2 o desde una posición A hasta una posición A', como le querramos llamar a los puntos entre los cuales se aplica el principio de trabajo y la energía. Bueno, nada más sobre eso quiero remarcar que con la letra T mayúscula indicamos energía cinética. Y que con la letra U mayúscula, ahorita le pongo lo de 1 a 2, indicamos trabajo realizado. Trabajo realizado, ¿por qué? Por una fuerza o un sistema de fuerzas. Si es que es sumatoria, trabajos desde 1 hasta 2. Y el trabajo de cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, pues su signo queda definido por el sentido de cada una de las fuerzas con respecto al desplazamiento que tuvo el cuerpo. Bien, entonces, ¿algún comentario hasta este momento? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues parece que no. Voy a dejar de presentar mi pantalla, ya que nos dijeron que ya al ratito nos cortan la llamada. Entonces, para hacer una toma de asistencia, 4RM2, vamos a 4 de noviembre ya. Ya está acabando la pila acá. Bueno, entonces salgo de esta.
Profe, ¿está hablando? Es que tiene su micro apagado. No, lo que pasa es que estoy pasando a mi otro dispositivo lo que falta porque si no, no podría ya hacerlo. En un momento estoy con ustedes, ¿eh? Bien, ahora sí ya estoy otra vez con ustedes. Y les voy a compartir mi pantalla. Mm, mm, mm. Bien, ahora vamos a mencionar aquí lo que se refiere al trabajo de la fuerza-peso, o sea, del peso de un cuerpo. Y aquí lo vamos a hacer por medio de un ejemplo. Bueno, tenemos un bloque que se desplaza de una posición 1 a... Cambiar el color nada más. De esta posición 1 a esta otra posición 2. Además está muy grueso. A la posición 2. Recorre una distancia de 2 metros y solo está bajo la acción de su peso y el sistema de fuerzas que resulta por su peso. O sea, como aquí se puede apreciar, pues actúa el peso de una masa de 50 kilogramos. Aquí estamos, nos dan ese dato. Nos dan el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal y el coeficiente cinético de fricción entre la superficie del plano inclinado y el bloque. Bueno, entonces actúa el peso, actúa la normal, perpendicular a la superficie de apoyo, y la fuerza de fricción. Están esas tres fuerzas. Para el peso se indican sus dos componentes de acuerdo a los ejes coordenados que aquí ya se definieron. Se definieron el eje X a lo largo del plano inclinado y el eje Y perpendicular al plano inclinado. Bueno, y pues es un problema que nos presentan. La velocidad inicial que tiene en la posición 1 es 0, como aquí se está indicando, y la velocidad 2 es lo que se quiere calcular. Darle más brillo a esto. Entonces lo que se va a hacer es usar el teorema de trabajo y energía, o el principio de trabajo y energía, que es energía cinética final
Como ya sabemos, energía cinética final es igual a la energía cinética inicial más la suma de trabajos desde la posición 1 hasta la posición 2. Entonces, la energía cinética inicial, pues nos dicen que la velocidad inicial es 0, y como solo hay traslación, pues la energía cinética es un medio de la velocidad final, y pues solo nos faltaría calcular la suma de trabajos desde posición 1 hasta posición 2. O sea, el trabajo realizado por todo el sistema de fuerzas sobre ese cuerpo. En otras palabras, vamos a ver si el sistema de fuerzas le está dando energía o le está quitando. Seguramente le está dando energía porque está aumentando su energía cinética de 0 a la que tendrá en la posición de G2, ¿no? Esta otra posición. Bueno, el trabajo de la fuerza de fricción. La fuerza de fricción va en sentido contrario al desplazamiento. Es un trabajo negativo. Y la fuerza de fricción es colineal con ese desplazamiento en la misma dirección, pero en sentido contrario. O sea, es la fuerza de fricción, que toda ella es tangente al desplazamiento, por la distancia d, desde 1 hasta 2. Este sería el trabajo de la fuerza de fricción. Esto corresponde nada más a la fricción. Naturalmente es un trabajo, pero es el realizado por la fricción. Le quita energía al cuerpo. Ahora vamos a ver, la normal, ¿realizará trabajo o no realizará trabajo? A ver quién me dice. Pues sí realiza trabajo, ¿no? Porque pues está sosteniendo el peso. A ver, pero recuerden de lo que mencionamos hace rato de la ecuación de trabajo. El trabajo es el producto escalar de F.dr, que es F por la distancia, sería en todo caso la normal por la distancia D, la distancia de 2 metros, por el coseno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo forman la normal y el desplazamiento, el sentido del desplazamiento? 90. 90 grados. Y el coseno de 90 grados es 0. Sí, ahí lo pueden comprobar, ¿no? Entonces, cualquier fuerza perpendicular al desplazamiento no realiza trabajo por el solo hecho de ser perpendicular. O sea, no afecta a la energía que tiene el cuerpo. Perdón, profe, ¿perpendicular a qué? Al desplazamiento. O sea, el cuerpo Okay. es perpendicular a G1, G2.
a la línea G1, G2. Sí, porque es la recta de acción de la normal, ¿no? Gracias, Y el profe. ángulo que forman, pues es 90 grados. Entonces, eso nos sirve para recordar que cualquier fuerza que es perpendicular al desplazamiento del cuerpo no realiza trabajo sobre el cuerpo. O sea, como quien dice, pues no le va ni le viene, ¿no? Pues ahí está la normal, qué bueno, pero no le afecta. Claro que la normal da origen a la fuerza de fricción, el valor de la normal, ¿no? Pero pues eso es otra fuerza que ya está aquí considerada la fuerza de fricción. Pero en sí la normal, la normal, que sabemos que normal le llevamos a la fuerza perpendicular a la superficie de apoyo de cualquier cuerpo, la normal nunca realiza trabajo sobre el cuerpo porque siempre es perpendicular al movimiento que tenga el cuerpo en cualquier posición en que esté, ¿no? Sea sobre una superficie recta, curva o como sea, pues la normal, pues siempre es pues normal. Normal significa perpendicular. Nunca realiza trabajo la fuerza normal sobre el cuerpo sobre el que está actuando. Solo nos queda la fuerza peso, que tiene dos componentes, o la podemos descomponer en sus dos componentes, como está aquí indicado, en el eje Y y en el eje X. La componente perpendicular, o sea, la componente en Y, pues es perpendicular al desplazamiento, forma 90 grados. Esta componente, es más, le voy a tachar aquí nada más para indicarlo, no realiza trabajo sobre el cuerpo. Solo realiza trabajo la componente tangente al movimiento. Y va en el mismo sentido que ese movimiento o desplazamiento, más bien es al desplazamiento. Se desplaza desde G1 hasta G2 el bloque. Entonces, el trabajo de esta fuerza es positivo y vale, pues, el valor de esta componente, que esa componente, pues, es peso por el seno de ángulo opuesto, que es este de acá, que es el mismo, o sea, este ángulo es este mismo, ¿no? De 40 grados. Son ángulos alternos internos, porque sí, así se llaman. Y entonces aquí está el valor de la fuerza, el valor de la componente del peso que realiza trabajo. Es este. Esta es la componente tangente o colineal con el movimiento por la distancia. Si esta fuerza nada más actuara durante un cierto tiempo, o sea, no durante todo el recorrido, bueno, mientras esté esa fuerza actuando, pues su trabajo es por la distancia que recorre el cuerpo, el trabajo que realiza esa fuerza. O sea, todo este trabajo es el trabajo que realiza la fuerza peso. Y que lo particular nada más es la componente tangente al movimiento, ¿no? Ya lo sabemos. Pero no conocemos la fuerza de fricción, bueno, vamos a tener que calcular el valor de la normal para con ella poder calcular el valor de la fuerza de fricción, que es normal por el coeficiente cinético de fricción, ya que hay desplazamiento desde 1 hasta 2, desde el punto donde, bueno, el centro de gravedad del bloque está en G1 hasta el punto G2.
Y para ello podemos decir que usamos estática o que usamos segunda ley de Newton. O sea, fuerzas y aceleraciones, porque hacemos suma de fuerzas en Y igual a masa por aceleración componente en Y, que es 0, ya que en el eje Y no hay desplazamiento de este cuerpo, ¿no? Entonces, suma de fuerzas en Y igual a 0, la normal es igual al peso, bueno, a una componente del peso. Aquí está la ecuación que se usa, ¿no? Y encontramos el valor de la normal y con ello, pues sabemos que la suma de fuerzas ya con esta misma ecuación, ya acá sustituyendo los valores todos los valores conocidos, pues es menos fuerza de fricción 0.2 por la normal por la distancia en la que estuvo actuando, que fue toda esa longitud de 2 metros, más el trabajo de el peso. El trabajo de la fuerza de fricción, naturalmente con signo negativo, y resulta que como ya como resulta lógico, pues el trabajo total realizado sobre el cuerpo es positivo, si no, no se hubiera movido, ¿no? Y ya teniendo eso, sustituimos la ecuación 2, 3 y 4 en la ecuación de trabajo y energía, la ecuación 1, y calculamos la velocidad final que tiene ese cuerpo. Bueno, en la posición 2, no significa que ahí se detiene. Es la posición final para el análisis que se está haciendo. El resultado de 4.383 metros sobre segundo, naturalmente hacia abajo del plano inclinado, formando 40 grados con la horizontal, como aquí se está indicando, ¿no? Pero resulta que el trabajo de la fuerza peso también nada más de la fuerza peso, también se puede calcular con la diferencia de alturas del centro de gravedad, que es el punto donde actúa la fuerza peso. Borramos los demás que aquí se trazó. Bien. Y para ello vamos a ver cuál es bueno, aquí voy a leer lo que dice. El trabajo del peso, o sea, masa por gravedad, lo podemos calcular con la diferencia de alturas entre dos posiciones. En este caso, posición 1 y posición 2. Y aquí aumento esto para poderlo ver mejor. La diferencia de alturas del punto donde actúa la fuerza peso, o sea, de G1 pasa a G2, a la posición G2. Entonces, la diferencia de alturas, pues es la distancia G1D. Este cateto, remarqué aquí con línea punteada, este cateto del triángulo G1-G2D. Y ese cateto vale hipotenusa, que es 2 metros, por el seno de ángulo opuesto, 40 grados. O sea, 2 por el seno de 40 grados. Y aquí está indicado, G1D, esa distancia, es de 2 por el seno de 40 grados, metros. Y entonces, vamos aquí nada más a calcular el trabajo realizado desde 1 hasta 2, nada más por el peso, como aquí se indica, nada más del peso.
y que es el peso por la diferencia de alturas. O sea, por esta distancia, G1D. Ujú. 2 por el seno de 40 grados. El signo de este trabajo es positivo. ¿Por qué? Porque pensando nada más en la fuerza peso, su desplazamiento vertical fue hacia abajo. Y la fuerza peso va hacia abajo, entonces su desplazamiento vertical fue en la misma dirección que la fuerza. Entonces es un trabajo positivo. Y si se fijan, esto que tenemos acá es esto mismo que tenemos en esta otra parte. Y esto es el trabajo que se calculó con la componente de peso tangente al movimiento. Esto viene de acá, ¿no? Y es el mismo trabajo que el que se calcula con la diferencia de alturas del centro de gravedad del cuerpo, que es el punto de aplicación de la fuerza peso. Entonces, al final, si usáramos esto para calcular la fuerza peso, el trabajo de la fuerza peso, pues sería el mismo resultado. Conclusión, para calcular el trabajo de la fuerza peso, podemos usar la componente de fuerza, la componente de peso tangente al movimiento, o simplemente la diferencia de alturas del centro de gravedad, que es donde actúa la fuerza peso. Y esto ocurre porque, si recuerdan de algún curso de física, hay fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. O sea, viene de ahí. Que la diferencia entre ellas es que una de ellas es una de ese tipo, de los dos tipos de fuerzas, uno de esos tipos de fuerzas son las fuerzas cuyo trabajo solo depende de la posición inicial y final. Es el caso de la fuerza peso. El trabajo de la fuerza peso solo depende de la posición inicial y final del punto donde actúa la fuerza peso, que es el centro de gravedad. Para el trabajo de la fuerza peso no importa si este bloque se fue 20 metros hacia abajo y luego subió y luego bajó y anduvo ahí jugando y al final llega a la posición 2 y ahí se queda. Bueno, y analizamos el trabajo realizado desde G1 hasta G2. No importó el trayecto, sino nada más posición inicial y final. Nada más para el trabajo de la fuerza peso. No así para el trabajo de la fuerza de fricción. Si este bloque se deslizó por arriba y por abajo y por ahí ando haciendo lo que fuera a hacer, pues el trabajo de la fricción es la magnitud de la fricción por toda la trayectoria que siguió el cuerpo al estarse deslizando. A lo mejor recorrió 200 metros, pues entonces la fricción le quitó ya toda la energía. ¿Por qué? Porque actúa durante todo el tiempo, realiza trabajo todo el tiempo en la fuerza de fricción sobre el cuerpo. Ahí les voy a encargar que busquen en sus apuntes, notas de física, o si no, pues en sus libros en los libros estos, físicos o en PDF de estática o dinámica. Sí, en todos ellos viene esto de fuerzas conservativas y no conservativas. Para mañana
comentarlo. Ahorita ya no vamos a alcanzar a ver lo del trabajo de la fuerza de un resorte, pero ya también está ahí el video, el enlace del video en Classroom. Ahí lo pueden ver, es uno de los videos de mi canal de A Prueba con Inge Robert. Bueno, no sé si ahorita hay alguna pregunta, algún comentario. No, profe, por ahora no. Bueno, entonces quito todo esto porque luego se me olvida. Bueno, bueno, pues entonces, a ver cómo va esto. Dejo de presentar mi pantalla. Y vamos a una última toma de asistencia. Bien, pues entonces, prendan su cámara los que tengan cámara, la puedan prender. Bueno, pues ya estamos en otra parte del curso. Aquí vamos a hablar sobre trabajo y energía, conservación de la energía, impulso y cantidad de movimiento. No creo que, bueno, ojalá y nos dé tiempo de ver algo de impacto que se deriva de las ecuaciones de impulso y cantidad de movimiento, pero pues siendo realistas va a ser difícil, ¿no? Por el tiempo de que disponemos y que los métodos de trabajo y energía y conservación de la energía son los métodos de energía más comunes y con los que se resuelve casi cualquier problema. El de impulso y cantidad de movimiento es para problemas ya muy específicos. Impacto, pues se deriva de impulso y cantidad de movimiento. Pues a lo mejor alcanzamos a verlo para partículas, pero no para cuerpos rígidos, que es ya una cosa de peso, ¿no? Eso sí. Impacto en cuerpos rígidos es algo que nos llevaría mucho tiempo. Bueno, yo tendría que ponerme a repasar porque tiene mucho que no llego a esa parte, ¿no? Por la disponibilidad de tiempo, ¿no? Bueno, pero ya tienen ahí parte de la información. Yo creo que hoy mismo en la tarde subo algunos problemas resueltos. De todos modos, quien tenga interés allí en el canal de A Prueba con Inge Robert, por lo menos habrá, yo creo que unos 6 videos de problemas de trabajo y energía. Algunos inclusive están resueltos por trabajo y energía y por fuerzas y aceleraciones o por conservación de la energía para comparar los métodos, ¿no? Entonces, pues ahí pueden, los que digan, yo quiero adelantarle y ver unos, pues ahí los pueden ver. Están ahí a disposición de todo público que le interese. Bueno, pues ya me está dando calor, pues me despido de ustedes. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego, profe. Buen día. Buen día. Hasta luego, profe, gracias.